Buenos días. En su libro Finding the Center, el Premio Nobel de Literatura Naipaul escribe: la mitad del trabajo del escritor es descubrir su tema, y mi problema ha sido siempre que he tenido una vida agitada, llena de turbulencias y cambios. Cuando intentaba empezar como escritor no sabía en qué centrarme. En un área tan amplia y competitiva como la investigación en salud o biomédica, los temas son también muy complejos. Está claro además que los largos periodos de aprendizaje no siempre preparan al investigador Nobel a descubrir su tema, y que se puede sentir atraído a seguir trabajando en el tema de su mentor. Para descubrir su tema, tu tema, uno que le permita desarrollar un abanico de nuevas ideas que aún nadie haya explorado, el científico, como el escritor, tiene que ponerse a pensar para ver lo esencial de una situación y empezar a cuestionarse las cosas. Hoy nos encontramos en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, conocido como el MARC, que es el lugar elegido por nuestra entrevistada, nuestra invitada, Lucian Parker. El MARC alberga más de 81.000 piezas que muestran la riqueza de la historia de la Costa Blanca y el legado que han dejado las civilizaciones tras su paso por el Mediterráneo. El principal aspecto por el que destaca este museo es por su estética moderna y sobre todo por el gran uso que hace de los medios audiovisuales e informáticos y lo didáctico de sus aplicaciones. Así que animo a todo el mundo que vea esta entrevista que también se anime a visitar cuando estén en Alicante el Museo Arqueológico. Lucian Parker nació en 1980 en Londres. Es profesora en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, directora del Máster de Cooperación al Desarrollo e investigadora en el Grupo de Investigación en Salud Global de esta universidad. Lucy se licenció en Inmunología en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y obtuvo el título de doctora en Salud Pública en 2011 por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Entre 2007 y 2012 fue investigadora del Centro de Investigación de Epidemiología y Salud Pública, conocido como CIBERESP, del Instituto de Salud Carlos III. Al finalizar la tesis doctoral, trabajó durante 3 años, entre 2012 y 2015, como epidemióloga en la ONG Médicos Sin Fronteras, realizando sus investigaciones en África subsahariana. En 2015 regresó a la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ha realizado desde entonces su trabajo. Buenos días, Lucy. Buenos días. Comencemos por el principio. ¿Te importaría hablarme de tu educación, de tu currículum vitae? Tu currículum indica que tienes una amplia formación en inmunología, en enfermedades infecciosas y salud pública. ¿Esta evolución desde la inmunología a la salud pública fue el resultado de un plan de formación que previamente te habías programado o surgió de una manera más espontánea? Pues la verdad no fue nada planificado, entonces un poco más espontánea. Siempre me interesaba la salud y quería trabajar en el ámbito sanitario. Y con 16, 17 años, cuando hay que elegir qué estudiar en la universidad, tiré por la inmunología en lugar de la medicina, que es lo que estaba considerando. Y el motivo fue porque quería entender por qué las personas enferman, entendiendo que si nos enfermamos es porque nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico está funcionando mal, que algo nos pasa. Entonces estudié inmunología en la Universidad de Glasgow, que tiene un programa muy bueno y la verdad disfruté muchísimo la carrera. Pero luego, al trabajar como inmunóloga en un laboratorio en Estados Unidos, un año después, decidí que la investigación básica en inmunología no fue lo mío y quería hacer algo un poco más social. Entonces dejé durante un periodo corto la investigación y viajando vi las desigualdades grandes en el mundo y las diferencias que hay en la salud. Muchas veces depende de las condiciones en que las personas viven y que podemos prevenir las enfermedades mejorando estas condiciones. Y en parte de ahí supongo que entendí que mi vocación fue un poco más la salud pública que la inmunología y empecé a reorientar mi carrera hacia la salud pública. ¿Y qué me dices de otros investigadores en salud pública? ¿Qué tipo de formación es la más frecuente?
La más frecuente será la medicina, pero la verdad, salud pública somos un grupo muy heterogéneo. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con sociólogos, politólogos, ahora trabajo con muchos farmacéuticos, estadísticos, gente de derecho, entonces hay un poco de todo. Inmunólogas, soy la única que conozco, pero sí, que somos un grupo heterogéneo. Es muy multidisciplinar y hay una inmunóloga. Sí, ya hay una. ¿Quiénes son tus referentes? ¿Qué personas han influido más en tu formación y carrera como científica? Sin duda, la persona que más ha influido en mi carrera profesional es Ildefonso Hernández Aguado, que es el catedrático director de nuestro departamento y llevo muchos años colaborando con él, ya es un compañero y amigo. Entonces, con 24 años vine a Alicante, un poco perdida, interesada en la salud pública, pero buscando trabajo y queriendo aprender español. Entonces, Ildefonso fue la persona que tomó el tiempo de hablar conmigo, de escucharme y realmente me abrió el mundo de salud pública en España. Empecé a estudiar en el máster de salud pública de la UMH y unos años más tarde empecé a trabajar como investigadora en el grupo de investigación con él y también con la profesora Blanca Lumbreras, que es otra persona que ha sido muy importante para mí, que fue la directora de mi tesis y es una persona con una capacidad de trabajo extraordinaria y con ella he aprendido mucho. Nos comentabas que la salud pública es muy interdisciplinar. Sí. ¿Cómo definirías la salud pública? ¿Hay una definición de salud pública? Hay muchas. La más clásica será cualquier esfuerzo organizado por la sociedad, tanto trabajadores sanitarios, gobierno, pero también ciudadanía, vecinos, pero cualquier esfuerzo organizado para prevenir enfermedades, para proteger las personas de riesgos y amenazas que puede haber para su salud y sobre todo promover la salud y el bienestar, la felicidad de la población en su conjunto. Entonces, políticas, programas, cómo mejor organizar la sociedad para promover la salud de las personas. Cuando se habla en general de investigación biomédica, la mayoría piensa en las enfermedades más corrientes o que pensamos son más corrientes como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o la diabetes, es decir, las principales causas de muerte en Occidente. Y son pocos los que piensan en la salud pública. Y sin embargo, la construcción de un sistema de salud pública es una característica inherente de las economías avanzadas y los sistemas políticos modernos. Sí. ¿Crees que la pandemia que vivimos actualmente de la COVID ha cambiado esta percepción en Occidente de la sociedad sobre la importancia de la salud pública? Me gustaría pensar que sí, no sé la respuesta. Creo que la pandemia para muchos ha resaltado la importancia de la salud pública, de tener los sistemas preparados para responder a cualquier emergencia y también ha resaltado la importancia de la salud comunitaria, de atención primaria, que vemos los fracasos o las debilidades que hay en el sistema. Entonces, creo que se nota cuando pasa algo así, que la salud pública es fundamental a base de todo lo demás. Entonces, sí, que todo el mundo ha cambiado, no sé, también ha creado mucha división, ¿no? Mucha polémica sobre la regulación que hemos tenido a causa de las emergencias. Sí. También en Occidente pensábamos que nuestra salud pública era muy robusta, que podía resistir infecciones como y quizá nos hemos dado cuenta de que no era así. Exacto. Entonces, me imagino que el papel que estáis teniendo, los que trabajáis en salud pública, no solo socialmente, sino políticamente, o para las políticas de salud pública, se está haciendo más y más importante. Eso espero. Y creo que ahora si estamos llegando al final de la parte más aguda, vamos a ver la importancia de la salud pública cuando las enfermedades crónicas, las enfermedades no
no de COVID, pero todo el impacto indirecto que ha tenido esta ruptura del sistema en el retraso del diagnóstico de muchas enfermedades. Entonces nos queda muchos años de estudio y cosas para hacer. Bien, volviendo al comienzo, después de finalizar tu tesis doctoral, estuviste trabajando durante 3 años en la ONG Médicos Sin Fronteras, realizando trabajos de investigación en África subsahariana. Trabajaste en la campaña de vacunación masiva en Yuba, en Sudán, en la prevención y tratamientos de la malnutrición infantil aguda y el paludismo en Niamey, en Níger, en la prevención y tratamiento del cólera en Mozambique, en la investigación de una epidemia de causa desconocida en Bunia, en la República Democrática del Congo, en la prevención y tratamiento de ébola en Foya, Liberia, y en el control y prevención del SIDA y tuberculosis en Ilangano, en Eswatini, antes conocido como Swazilandia. ¿Puedes resumir algo de esta inmensa experiencia postdoctoral y de lo que te ha supuesto para tu carrera científica? Ha sido unos años muy intensos, pero también muy enriquecedor. Entonces la experiencia me ha gustado mucho y es bastante adictivo el trabajo en terreno. Son proyectos muy heterogéneos, como ha ido mencionando. Si quería destacar uno, quizás la que más difícil fue, pero también la que más recuerdos positivos llevo también, sería el trabajo en la República Democrática de Congo, que estaba en un grupo de vigilancia epidemiológica y humanitaria, entonces no solo vigilando las enfermedades infecciosas, pero también problemas humanitarios que puede ser la llegada masiva de personas con heridas por balas o machetes. Entonces éramos un grupo de vigilancia y también de respuesta inmediata. Y tuvimos una epidemia de meningitis, supuestamente, de meningitis bacteriana. Entonces montamos una respuesta a meningitis con hospitales improvisados y todo el tratamiento de meningitis, pero rápidamente nos dimos cuenta que no era meningitis. Entonces las personas no tenían fiebre y presentaban con unos espasmos faciales muy extraños, peculiares, y también con mucha saliva. Entonces no era una meningitis. No cuento toda la historia, que puedo hablar horas, pero tras hacer toda la investigación del brote de origen desconocido, encontramos que fue una intoxicación medicamentosa. Entonces las personas estaban tomando lo que ellos pensaban que era diazepam, pero realmente fue dosis bastante altas de haloperidol, de una medicación antipsicótico que tiene efectos adversos que explicaban perfectamente los síntomas. Entonces fue un trabajo muy intenso, sin internet, sin nada, de pensar y encontrar la causa, y después trabajamos con la OMS de retirar el producto, y creo que resaltó otra vez la importancia de la salud pública. Por un lado, de tener sistemas de seguridad y de control de calidad de medicamentos y de cualquier otra cosa. Y también el problema de automedicación, porque las personas están tomando un diazepam, un benzodiazepina, que entonces fue una experiencia muy llamativa, que lo uso en mis clases, a veces cuando doy clases de epidemiología en el grado o en el máster. Pero sí, ese es un proyecto. Son tan diferentes, tengo muchas historias y fue una experiencia muy bonita para mí. Quedándonos en el continente africano, me parece a mí que está como en vías de ruptura de continuidad territorial entre norte y sur, ¿no? Los islamistas dominan desde el sur de Mauritania hasta Somalia, y el sureste africano está sometido a continuas ofensivas de grupos yihadistas. ¿Cómo está afectando esta situación geopolítica en los proyectos de salud pública en el continente africano?
la epidemia o la pandemia de COVID está además haciendo aún más complejo. ¿Cómo ves el futuro? El futuro es difícil. O la situación. Sí, la situación. La situación geopolítica es uno de los determinantes de salud más importantes, creo. Y la verdad, en el continente africano, muy heterogéneo, pero que se nota esta importancia. Mi última misión fue en Sudán del Sur, que es el país más joven de la planeta, y estaba trabajando en cólera, pero mediante una guerra civil con conflicto interétnico. Entonces, montamos la respuesta de cólera y también volvimos el año siguiente, y se ve que cuando hay estas debilidades de la estructura, de la situación política, de la gobernanza del país, que no estamos tratando las causas raíces. Entonces, y ahora con COVID en el continente africano, la verdad no se habla tanto, pero dificulta todo, evidentemente, y aumenta más las desigualdades que están aumentando aquí en España, en Europa, más todavía. Si consideramos países donde una proporción muy alta de la población trabaja de manera de venta ambulante, de trabajos informales, cuando hay un parón o hay dificultades de movilidad, entonces causa problemas para la salud pública mucho más profundos. Al regresar a la Universidad Miguel Hernández, después de tu estancia postdoctoral con Médicos Sin Fronteras, el foco de tu investigación se desplazó a Latinoamérica y en parte al estudio de enfermedades no transmisibles como la diabetes. Cuéntanos sobre este cambio, el objetivo de ir a Latinoamérica. Entonces, regresé a la universidad, volví para una plaza de profesora y decidí pedir un starting grant del Consejo Europeo de Investigación. Entonces reflexioné mucho sobre qué tema debo escribir, y fue la primera vez que podía realmente escribir una propuesta de cualquier cosa. Y como bien dice, mi experiencia ha sido más en infecciosas y temas de salud más agudas, pero me veía un poco obligada de cambiar hacia las enfermedades no transmisibles, considerando todo lo que había vivido hasta aquel entonces y lo que honestamente pienso que es uno de los problemas principales del futuro de la salud pública. Entonces, incluso en los hospitales de cólera o en los cortes de personas viviendo con VIH, una proporción importante tenían hipertensión, diabetes, obesidad, y cada vez más. Entonces, no me sentía tan cómoda con no transmisibles, pero quería abordar lo que era lo más relevante. Entonces escribí la propuesta y luego decidí hacerlo en Ecuador como un estudio de caso. Entonces, la investigación es de no transmisibles, de diabetes precisamente, pero el tema es de ver cómo se traslada las recomendaciones de salud pública, de prevención de la diabetes, a sitios o entornos donde hay menos recursos, o hay recursos distintos de los que tenemos en España, en Europa, en Norteamérica, donde se han escrito las guías de práctica clínica o han generado las recomendaciones de cómo prevenir las enfermedades. ¿Cuándo comprendiste que tu investigación tenía un sello propio, que tenías una voz personal? Todavía no sé si lo creo, pero hago investigación sobre la implementación, la aplicación. Es una investigación bastante sencilla, pero creo que intento que sea lo más útil posible, y creo que el momento que creé esta voz o esta decisión sería cuando reflexioné después de volver del terreno y decidí de qué quiero hacer, qué pienso es lo más importante, y
y leí mucho, escribí mucho y que me financiaron. Entonces entendí que tenía una voz propia. Hablando de escribir un proyecto o trabajos, ¿cuándo es tu mejor momento creativo? ¿Cómo es tu habitación ideal? ¿Hay silencio? ¿Qué necesitas para desarrollar tu imaginación? Sí, ahora puedo trabajar en cualquier sitio, en trenes, aeropuertos, hoteles, pero el tema del silencio, la música, es bastante importante para mí. Tengo unos altavoces de cancelación de ruido fundamentales y los uso, los compré por la primera vez en Sudán del Sur por los generadores, el ruido siempre. Y pongo música clásica, tipo barroca. Entonces, lo importante es que no tenga letra para mí, que si hay letra no trabajo bien, pero me gusta escuchar piano, Bach, lo que sea. En cualquier sitio, la habitación no tiene que ser... La habitación no, pero sí, puedo centrarme bien si escucho. Relacionado quizá con esto, ¿piensas que la labor intelectual, el alcanzar un nivel muy profundo de concentración, es una empresa solitaria y casi autística? En parte sí, pero en parte no también. Yo creo que es importante las colaboraciones, hablar con las personas, escuchar e intercambiar las ideas. Entonces, una parte, y ahora con los cambios de COVID, viene bien que a veces estoy en mi casa sola pensando, escribiendo, pero ahora hemos vuelto a la facultad de medicina a trabajar y ver a los compañeros y la importancia de intercambiar y estos momentos, las ideas, de escuchar las opiniones de los demás, para mí también creo que forma parte de la creación de conocimiento profundo. Los científicos, pienso que como los fotógrafos o los escritores, somos como una especie de súcubos, es decir, seres que extraen algo de los seres vivos que estudian, con independencia de que sea una bacteria, un ratón, una persona o, en tu caso, una sociedad, para usar ese conocimiento en beneficio propio, construir nuestro currículum a fuerza de saquear el interior de otros seres vivos. Y esto quizá puede tener implicaciones morales y éticas. A veces los trabajos de investigación se vuelven tan interesantes que hay que poner controles estrictos para que el investigador no le domine los resultados. ¿Cabe esperar que la conciencia del científico sea más ética que la de la población general? Creo que el tema ética es súper importante y para mí es algo que me ha ido interesando más, como más investigo. Pero creo que todas las profesiones debemos regular por esta norma ética. Lo importante diría que damos un beneficio a los que estamos investigando, o al menos en la salud pública está bastante claro. Intento siempre que las investigaciones que hacemos llevan algo o explicamos, y si no llevan nada, pensar bien si es una investigación realmente apropiado hacer. Creo que en salud pública esta cuestión es un poco más claro que en otras investigaciones más abstractas con células, no sé, que la sociedad debe siempre llevar un beneficio de mi investigación o no lo hago. No sé. Sí, he contestado la pregunta. Sí. A cambio, extraes una gran cantidad de información, también en tu caso, sobre esa sociedad. Sí. Quizás sois de los que más información sacáis sobre la sociedad. Muchísimo. Y ahora estoy trabajando un poco más en temas de difusión, de intercambio y de co-creación de soluciones de salud pública con la comunidad que estamos investigando. De intentar cambiar el enfoque de la investigación, de no ser que yo investigo en mi torre blanco y luego doy a las personas, pero que trabajamos juntos para decidir y crear soluciones para la salud. Y darles información también a aquellos con tu medio de trabajo.
Con las personas. Sí, exacto. En noviembre hicimos, para el Día Mundial de la Diabetes, hicimos un taller de teatro social con las personas diabéticas que habían participado en el proyecto, donde resaltamos los resultados principales en un medio un poco más lúdico y divertido. Sí. Pero la idea era que entienden los resultados y que pueden reflexionar, y luego nos da más información para interpretar los resultados e investigar. Ya has hablado de cuando, o has comentado cuando obtuviste el Starting Grant, de cómo ha influido en tu trabajo haber conseguido el Starting Grant del European Research Council. ¿Cuáles son sus objetivos que te ha permitido llevar a cabo o te está permitiendo que no podías? Sí, ha sido un cambio radical, entonces muy importante para mi vida. Ha permitido contratar personas y tener un equipo de investigación. Entonces, siendo un Starting Grant, la idea es de poder montar un nuevo grupo, una nueva línea de investigación. Entonces, ahora tengo un equipo de investigadoras de salud pública multidisciplinares, pero que no podría haber tenido sin el Starting Grant. Y también las relaciones con nuestro socio en Ecuador, que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, que tenemos un enlace ahora muy estrecho trabajando juntos en el proyecto. Y siendo financiación europea es bastante diferente que la financiación nacional o autonómica que hay, que tiene mucho mayor presupuesto primero, pero también flexibilidad en cómo usarlo. Y durante una pandemia, esta flexibilidad ha sido fundamental. Me ha permitido hacer más cosas de difusión tipo teatro, como estaba comentando, que no siempre hay dinero para hacer cuando los presupuestos son limitados en un ámbito más nacional. Entonces, sí, ha sido un cambio de la vida universitaria totalmente. ¿Y cómo ha afectado la pandemia, teniendo en cuenta que trabajas en Ecuador desde otro continente? Sí, entonces durante un periodo de casi 2 años no pisamos terreno, que la investigación se realiza en Quito, en el capital, en una zona más socioeconómico más bajo del sur de Quito, y también en Esmeraldas, que es una zona rural afroecuatoriana con la frontera con Colombia. Y cuando escribí la propuesta tenía a los estudiantes de doctorado que iban a pasar 3-4 meses en terreno cada año, y imposible. También por la declaración del estado de alarma en estado de excepción en Ecuador, no pudimos visitar las casas de las personas y hacer entrevistas, siendo un tema de salud pública, o extraer muestras de sangre a personas cuando no se podía mover. Entonces, tuvimos que cambiar todo. Una encuesta planificada por 6 semanas finalmente duró 9-10 meses, pero hemos logrado hacer cosas. Entonces, nosotros estando aquí en España, muchas reuniones por Zoom o por Google Meet, entonces hemos adaptado la forma de trabajar y también lo que hemos ahorrado en viajes, y he reorganizado el presupuesto un poquito para tener más personal local en Ecuador, que también lo veo fundamental cuando hacemos trabajo más de cooperación internacional y investigación. ¿Podrías hablar de tu método de colaboración con otros científicos? ¿Eres capaz de crear una especie de tercera persona que no se parezca a ninguno de los que colaboráis, o cada uno mantiene su personalidad? Creo que mantenemos la personalidad, yo diría, sí, cada uno tiene lo suyo. Colaboro mucho con otros científicos, como he dicho, para mí no es un labor tan solitario, y es motivo que cambia la salud pública.
que la presentación de las ideas y el intercambio lo veo fundamental para generar nuevas ideas, pero siempre se ve de dónde viene, que uno tiene sus ideas y se quedan ahí, se adaptan, escuchando a los otros, pero para mejorar. Estás estrechamente vinculada a la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Qué opinas de combinar o compaginar la investigación con la enseñanza? Ha sido duro, ha sido bastante duro, pero aparte de esto, a mí me gusta la docencia, entonces creo que dar temario básico y recordar las cosas fundamentales de cualquier área de conocimiento hace que la investigación lo hacemos mejor al final. Y sobre todo en los cursos de posgrado, que tengo el máster de cooperación al desarrollo, pero también colaboro en el máster de salud global de la Universidad de Barcelona. Con las diferentes personas que hacen posgrado, yo siempre aprendo mucho de los alumnos que me dan nuevas ideas. Entonces, para mí la docencia es una parte fundamental. Me gusta hacer las dos cosas, investigar y dar clases. ¿Y qué ventajas te han proporcionado el conocimiento y la investigación a lo largo de tu vida? Pues la investigación, yo creo que siendo tan flexible, que ventajas, el hecho de que no tiene horario lo veo como ventaja, pero también como desventaja. Pero la verdad me gusta poder trabajar cuando estoy inspirada, y si no estoy inspirada, de disfrutar otras facetas de la vida. Entonces me ha permitido disfrutar las inquietudes y leer, saber, y también viajar y conocer muchas personas, la investigación. Estamos terminando. ¿Qué logros en salud pública te gustaría presenciar en tu vida? El fin de la pandemia de COVID primero. No. Me gustaría ver que desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, crean un nuevo convenio marco. Tenemos ahora el convenio marco de control de tabaco, donde todos los países pueden firmar y luego les indica cómo tratar el tema de tabaco, pero me gustaría ver que como comunidad de salud pública y liderado por la OMS, creamos un nuevo convenio para el control de las comidas y bebidas altas en azúcar, grasa y sal, ¿sabes? La comida basura, que creo que ahora tiene mucha libertad las empresas que venden, y la globalización, el problema de la salud, las enfermedades no transmisibles viene en parte de que hay como carte blanche, hay carta blanca que pueden hacer de todo, y creo que necesitamos un liderazgo desde la OMS para crear y dar instrucciones para frenar esta epidemia de obesidad que estamos teniendo, de enfermedades no transmisibles, de cardíacas, etc. Entonces, para decir una cosa concreta de salud pública, diría, me parece importante y me gustaría que lo piensen. No sé si está en... Y verlo. Y verlo. Muy bien. Se me han terminado las preguntas. ¿Te gustaría añadir algo a nuestra conversación? No, simplemente darle las gracias por la invitación. No, ha sido un placer. Solo recordar la entrevista a Lucy Parker está dentro de este programa de entrevistas que llevamos a cabo desde la Fundación de Ciencias de la Salud, con el título genérico de Nueva Generación de Líderes Científicos. El caso de Lucy es como los anteriores, donde una persona joven ya tiene un liderazgo científico en su área
de conocimiento, y con esas entrevistas lo que queremos es darlos a conocer a la sociedad en general, no solo a expertos y desde luego no a sus colegas, porque ellos ya la reconocen por su actividad científica. Esta entrevista se emitirá en un directo diferido, o sea, la grabación tal como ha sido, se hará a través de la web de la Fundación, se hará pública, y también hay la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta concreta que hacer, enviárnosla vía WhatsApp, y seguro que la doctora Parker estará encantada de contestar. Y nada, sin más, también animo a los que vean esta entrevista, pues que ya llevamos 5, empieza a ser un paquete interesante sobre la nueva generación de científicos en España, con distintos perfiles, distintas historias, distintos intereses. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias.